Bueno, bienvenidos a este siguiente episodio de Un Emprendedor Dice, el podcast especialmente para emprendedores, para que te puedas inspirar y conocer historias magníficas y espectaculares que tenemos aquí en estas entrevistas. Hoy especialmente yo estoy muy contento y estoy muy feliz porque la invitada de hoy tenemos ya historia de hace unos 7 años. Fuimos compañeros de conducción de televisión en un programa que se pasaba por internet cuando los programas por internet todavía no eran el boom. Incluso ahorita podemos hablar acerca de eso. Luego cada quien tomó caminos separados en sus carreras, pero hemos mantenido el contacto de vez en cuando. Diana es de esta gente que como que no ves siempre, pero cuando se ven, se ponen al día de todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces yo creo que este podcast va a estar muy brutal. Quiero darle la bienvenida a Diana Calderón. ¿Cómo estás? Ay, Leo, te quiero abrazar así. Ya sé, Diana. Sí. No, maravilloso, maravilloso verte después de Ay, tantos años, gracias. tan crecida profesionalmente. Hoy me vas a hablar de muchas cosas. Me vas a hablar de emprendimiento, de tu negocio, que tienes ya 2 años, pero ya tienes una carrera de muchos años también, ¿no? Entonces, Sí, ya. ¿cuánto tiempo tenía que no nos veíamos? Pues sí, como 5 años más o menos. Sí, Pero sí, además el tiempo que pasamos juntos, que fue más de un año, ¿no? Que sí, en el estuvimos haciendo el programa. programa y picando piedra y haciendo cosas para ser conductores. La pasé súper padre. Aprendí muchísimo de ti también. Y fue una época muy padre, o sea, la pasamos muy bien, nos divertimos Sí. muchísimo y creo que hacíamos muy buen dúo, así. Sí, ¿sabes una cosa, Diana? Que yo siempre he pensado que, mira, tenía mucho tiempo sin recordar esa parte de mi vida. Yo siempre he pensado que si en esa época hubiésemos tenido el conocimiento que tenemos ahorita, el programa hubiese sido una cosa espectacular. Pero ¿qué pasa? En ese momento yo no tenía conocimiento de marketing digital, de cómo manejar un negocio, de nada. Yo sabía era hablar frente a la cámara y listo, ¿no? Pero fue una época muy bonita. ¿Te gustaba el programa? La verdad. Ya puedes decir la verdad. Sí, me gustaba lo que hacíamos, Sí, o sea, porque la gente que nos veía sentía que a veces ya nos identificaba, o sea, sí. nos relacionaba juntos y les gustaba lo que estábamos haciendo. Y como bien dijiste, no era como una época donde había tantos programas en internet. Y creo que Ujú. si hubiéramos como que tenido esta experiencia que tenemos el día de hoy, hubiéramos logrado ahorita muchísimas, muchísimas cosas. Sí, porque además en esa época, no sé si tú lo veías así, pero yo me daba cuenta que en esa época la gente veía los programas por internet como de, ay, un programa por internet, ¿qué es eso? Porque no están en la televisión, ¿sabes? Y Sí. en esa época yo decía, la televisión en cualquier momento se va a acabar. O sea, y obviamente no se va a acabar al 100%, pero sí lo que es hoy la televisión, a como era antes. Todo el mundo migró al internet, todo el mundo migró a sus propios podcasts, a su propio canal de YouTube. Pero fue una época muy maravillosa. Yo me acuerdo, Diana, que nosotros jugábamos tras cámaras a que yo era como muy, como decíamos, el star, ¿te acuerdas? Sí, Cuando, obvio. cuando decíamos el star, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Quién? Eso me causaba una risa. Soy muy famoso. Sí, sí, que, ¿quién quiere? ¿Qué? Pero era un juego entre nosotros, o sea, era como nuestra manera Sí, de drenar todo lo que estábamos haciendo, porque además, bueno, tú estuviste un año y algo conmigo, pero yo estuve creo que 2 años, casi tres, sí, tú ya creo, no llevabas estoy, un tiempo. sin cobrar un peso. O sea, era sin cobrar un peso. Yo ahorita lo veo, yo digo, ¿cómo yo sobreviví a esa época de mi vida? O sea, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Hacíamos En, mil cosas, pero porque queríamos realmente, nos sí. gustaba, lo hacíamos de corazón, no nos importaba el dinero, queríamos hacerlo simplemente, ¿no? Exacto, y eso me da pie para que le diga a la audiencia de que vamos a estar hablando a lo largo de estos minutos. Yo les voy a advertir, el podcast por lo general dura de 25 a 30 minutos, pónganse cómodos porque esto dura más, señores. O sea, aquí tenemos demasiadas cosas que contar, voy a tratar de Así. editarlo, pero aquí le vamos a poner aguacate a la información. Mira, Sí. cónchale, se me fue lo que te iba a decir. Ah, bueno, exacto. Partiendo de eso, de que hacíamos las cosas porque nos apasionaba y eso, hoy vamos a hablar justamente de cómo aferrarnos a un sueño. Porque, por ejemplo, yo que te he seguido, Diana, ya desde hace muchos años,
tú comenzaste en todo este tema de la conducción de televisión, pero al mismo tiempo trabajabas para un estudio en el tema de imagen, sabías de estilo, sabías de miles de cosas. Yo siempre que iba al programa, yo decía, ¿qué pensará Diana de la manera en que yo me he visto? Porque yo agarraba literal así de esto con esto, ah, está limpio, sí. Ya no, ya hay un conocimiento en eso, pero el momento era que sí, está limpio, aguanta otra puesta. Luego de Sí, eso, tú seguías en este estudio y ya tienes tu propio estudio de que me dijiste tal cual el nombre, me gustaría que me lo repitieras, que lo dices con sí, gracia. sí, ya es un estudio como Diana Calderón, imagen y estilo, donde se imparten cursos, talleres, conferencias, hago un diseño para toda la gente que se dedica a la imagen o gente que trabaja para recursos humanos, para ventas, para mejorar Ok, su imagen y todo lo que tiene que ver con la interacción. ok. Entonces, también doy clases de make-up, bueno, infinidad. Wow, wow. Y es que siempre, yo siempre te veía a ti, o sea, yo jamás, les voy a decir esto, yo jamás he visto a Diana mal vestida. O sea, jamás. Me daba risa cuando íbamos a las reuniones, porque tú llegabas y que, ay, hoy sí me vine muy sencilla, muchachos. Y Diana es súper producida. ¿Te apasiona el tema de todo esto de la imagen desde cuándo? ¿Desde niña? ¿O desde cuándo te Sí, apasiona? desde niña. Desde que era muy pequeñita siempre tuve esa inquietud. O sea, me fijaba mucho, por ejemplo, en las amigas de mi mamá. Las veía y decía, esa señora se vería mejor si trabajara las cejas Ok. más elevadas o menos pintadas. Su color de cabello no me gusta tanto. Esos zapatos no le combinan. Y también me gustaba ver revistas y maquillar a las modelos como, según mi idea, se veían mejor. Entonces, no, desde Wow. niña era yo pintaba las paredes, o sea, la pared de mi casa con ojos, cejas, porque me gustaba mucho como detallar los ojos, la cejita. Entonces fui muy desde niña, a mi abuelita, a tías las maquillaba, o sea, no. O sea, tú estabas manifestando la vida que tienes en este momento. Tú estabas manifestando tu profesión sin saberlo. ¿No lo has visto así? No, sí, claro, mi abuelita, fíjate que cuando tenía como 4 años, 5 años, me dijo, y se me quedó súper grabado, porque le dije, ¿te puedo maquillar? Y se me queda bien y me dice mi abuela, tú vas a ser un artista. Pero ¡Qué entendí mal, yo dije, bonito! ¡estás! Por supuesto, punto y break, para allá vamos. Sí, sí, lo entendí mal, no, o sea, dice, tienes mucho talento de, o sea, me veía el feeling, ¿ves? Entonces, Claro. se me quedó muy grabado y pues siempre me ha gustado los pinceles, los colores, los lápices, me gusta dibujar, o sea, todo lo que tiene que ver realmente con el arte, con lo visual, o sea, la ropa, los colores, los zapatos, las bolsas, o sea, todo eso me encanta. Y más, y fíjate que algo muy chistoso, más que en mí, me gusta verlo en otras mujeres. O sea, Ok. me gusta decirles, o sea, no soy, imagínate si fuera para mí. Claro, pero aunque no es para ti, tú tienes una presión y es que si tú vas a andar por la vida diciéndole a la gente que te queda bien y que no sé qué, tú tienes que ser tu propia vitrina, ¿no? Eso Sí, eh, vas. siento que, siento que es una presión que tienes más allá de otras personas. Por ejemplo, yo a lo que me dedico, aunque me gusta el tema de la imagen y eso, no es como que es una presión para mí tener que verme perfecto para entonces que me puedan, ¿sabes? Y en tu caso, sí. Pero yo te decía lo de Fíjate que que una acá, vez una amiga peruana me dijo, qué estrés tenerte que arreglar todos los días como tú. Y yo, de verdad que yo no lo entendí porque dije, es que no me arreglo con estrés. O claro, sea, es parte de una rutina, es como lavarme los dientes, peinarte, lavarte, bañarte. Para mí, o sea, arreglarme y salir de casa es una cosa más o una rutina más de higiene o de ujú, pulcritud, yo lo veo así. claro, ¿Ves? Entonces, como el sentido que le doy a mí no me provoca el de, ay, ¿cómo voy a salir así? O sea, lo hago rápido y lo hago práctico. Y también me gusta que cuando doy una asesoría les doy tips, porque he encontrado muchas formas de hacer tu arreglo práctico, que no te tardes mucho, que tengas tu ropa que te queda realmente, no hagas compras innecesarias con ropa que no te va a funcionar y que no te va a quedar.
y que la vas a usar una vez y nunca más la vas a volver a usar. También aprender a comprar lo que te queda es importante, porque ahorras tu dinero, es funcional tu guardarropa y no vas tan apegada a la moda, pero siempre te vas a ver moderna. Entonces, todos Correcto. esos puntos son importantes para hacer práctica tu vida y no tenerte que complicar en cómo me veo hoy. Por ejemplo, Exacto. yo no trabajo para una empresa y no voy diario a un lugar donde tengo que explotar mi imagen, como muchas mujeres lo hacen, o hombres que tienen que ir de Sí. traje, que tienen que usar zapatillas todos los días. O sea, eso sí siento que a lo mejor no lo haría. Claro, y además tú no lo ves como estrés porque forma parte de ti, tal cual lo acabas de decir, es una parte de tu rutina diaria que es como que si salieras sin cepillarte los dientes. Y Claro, además yo creo que también tiene que haber una importancia entre, ok, lo que te queda bien, pero con lo que te sientes bien, ¿no? Porque fíjate lo que me también. pasó a mí por muchos años, yo me sentía un personaje, o sea, yo me sentía, de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, cuando finaliza nuestro programa y yo empecé a hacer contenido para mí, me costaba, no tienes una idea, me costaba porque yo sentía que estaba en la televisión. Entonces a mí me costó mucho despegarme como de ese personaje que uno le meten cuando estás en televisión porque tienes que ser un personaje, ¿no? O sea, como que de esa vieja escuela era muy así. Y ahora mientras más Sí. genuino, mejor. Y a mí me costaba muchísimo, no tienes idea. Y aprendí que la clave importante es si te sientes cómodo con eso. Entonces, yo soy muy raro con el tema de la imagen, porque mira, yo puedo estar un día en mi casa trabajando en pijama, literal, y como me sienta, salgo. O sea, yo he salido en pijama a la calle. Al Ox, No, al Ox. Yo sé, o sea, yo quiero suavizarlo, creo que lo dije sin pensar. Y Diana, finalizando llamada, por favor. sí. ¿Qué Te lo cosa es juro. esa? Sí, sí, no, no, yo me queda súper claro y nadie está de acuerdo conmigo. Pero yo digo, o sea, yo me siento bien. Obviamente, si es nada más que voy a un Oxxo o algo así, totalmente, ¿no? Pero si hay como un objetivo, ir de pronto con un cliente, ir de pronto a una conferencia, obviamente Si no lo te adecuas harías. a eso. Sí, no, claro, totalmente. Entonces, pero me causa mucha gracia eso porque lo he ido dejando hasta que me he sentido cómodo. O sea, antes como que como tu amiga peruana, era peruana, ¿no? Sí. Sí. Como tu amiga, me sentía estresado de cambiarme, de vestirme, de hacer, te lo juro, me sentía súper estresado. Pero bueno, entonces, nosotros finalizamos el programa, yo creo que en el 2016, me parece. ¿Qué pasó con tu vida después? O sea, yo tuve trabajos formales, yo trabajé en una empresa. Ah, ok. Después renuncié, pero después te he hecho ese cuento. Pero yo tuve trabajos formales, ¿qué pasó contigo? Pues seguí trabajando con gente del medio, sabes que también llevo la imagen de algunas personas, celebridades, cuando hacen presentaciones o sesiones fotográficas, sus shootings. Entonces me involucro en lo que es su imagen, el maquillaje, hice muchos estudios también de eso y seguía trabajando en esta antigua empresa donde estaba. Después se viene la pandemia y obviamente, pues en mi rubro se queda cerrado. O sea, ¿a quién le interesa verse bien? ¿Quién quiere maquillarse? ¿O quién quiere un curso? Nadie. Y pues obviamente después de 6, 7 meses pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, me puse a escribir cursos y talleres para las empresas, para su personal de ventas, de recursos humanos, que aunque trabajaban por Zoom, pues yo me daba cuenta que ya no se arreglaban, que no se peinaban, como bien dices, hacían el Zoom en pijama Sí, o eso nada está más mal, por cierto. se Sí, metían algo encima de la ropa de dormir. Entonces, eso, inconscientemente nos va creando como una tristeza, ¿ves? Como sí, sin ganas de querer trabajar, o sea, el descuido personal inconscientemente te lleva a eso, a bajar tu productividad. O sea, se ha comprobado que cuando hay un arreglo, cuando tú te ves al espejo y te sientes bien vestido, bien peinado, bien arreglado, tu productividad aumenta. O sea, esa seguridad la creas inconscientemente y también sí, sí, inconscientemente decae. sí. Entonces empecé a ofrecerlas a empresas y pues empecé a tener trabajo, a dar estos talleres Ok. Pero, por o sea, ¿cómo Zoom. llegabas? ¿Llegabas tú así que, buenas, mira, tengo No, este curso? empecé a mandar mails
con mails, Ah, o sea, una propuesta, obviamente cobrando muy poco, pero yo lo que quería era hacer algo, ¿ves? O sea, mantenerme activa. activa, claro. Ajá. Y también me di el tiempo para tomar unos diplomados en ¿cómo se llama? En asesoría de finanzas. Desafortunadamente, como que nunca te ocupas de esa parte. Sí. Y hasta este entonces entendí cuánto dinero invertía en lo que hacía y cuánto dinero recuperaba. Y me di cuenta que realmente perdía, que mi Que ganancia realmente era estaba muy quebrado. poca. Sí, o sea, eso es un terrible error. Cuando tú trabajas para una empresa como freelance, tú ofreces tu trabajo, tu producto, todo tú lo das y te dan un porcentaje. Si tú no sabes cuadrar cuál es tu inversión en tu tiempo, en tu material, etcétera, contra lo que te están dando de comisión o tú tienes que dar de comisión por trabajar ahí, pues obviamente pierdes. Exacto. Entonces ahí caí en cuenta y dije, no puedo trabajar para nadie más que para mí misma, porque entonces nunca voy a ser empresaria, nunca voy a poder ganar lo que quiero ganar. Y obviamente sí te produce miedo, te da temor, pero gracias a estos diplomados que empecé a tomar de finanzas, de negocios, etcétera, me di cuenta que se puede, o sea, que hay que Claro. perderle el miedo. Dice una amiga, hay que perderle miedo a ganar dinero, Sí. porque a veces nos da miedo. Sí. Tanto nos da Sí, miedo tocar puertas tenemos a el que miedo nos del digan que éxito, no. el miedo al Ajá. fracaso. Lo que pasa es que el miedo al éxito está muy subestimado. Hay mucha gente que dice, no, claro que quiero tener éxito, pero hay más gente que tiene miedo al éxito que no lo dice a gente que tiene miedo al fracaso. Es como más normal decir, ay, sí, tengo miedo al fracaso. En mi caso, por ejemplo, bueno, quiero retomar lo que decías acerca de cómo te vistes justamente repercute directamente en tu productividad. Totalmente cierto. Mira, cuando empezó la pandemia, a mí me empezó a ir muy bien con el negocio porque fue cuando se dispararon la venta de todos los cursos digitales. Entonces, la gente quería hacer, al principio de la pandemia, porque al principio de la pandemia era como que la gente, bueno, quiero ocupar mi tiempo, etcétera. Iban Son pasando los vacaciones. meses, ajá, pero espérate, iban pasando los meses y la gente, no, ¿qué está pasando? Esto como que está tardando mucho y la gente recogió el dinero. Entonces yo viví esas dos etapas, la de cuando la gente empezó a soltar plata, a comprar cursos y cuando se recogió. Ahí cuando se recogió fue el boom para mí, o sea, fue el mayor golpe que he recibido emocionalmente en mi vida, o sea, porque justamente se combinó con que ya me daba flojera arreglarme, vestirme, porque yo decía, ¿quién me va a ver? ¿Qué hueva? ¿No? Y Claro, poco a poco me fui volviendo como una persona depresiva hasta que me vi envuelto efectivamente en una depresión. Eso más problemas económicos, más no sé qué. Bueno, fue un caos. Y lo cierto de todo esto es que justo quiero llegar a eso que tú dices. Empecé a estudiar más, a prepararme más, y ahí fue cuando la mentalidad empezó a cambiar, el chip empezó a cambiar. claro. Y no te digo que, claro, ahora soy ultrapoderoso y millonario, no, pero como que sí soy más consciente de las cosas que de pronto te pueden llegar a limitar. Y una de esas era justamente el miedo al éxito. Hay muchísima gente con miedo al éxito allá afuera, pero no lo dice. Entonces, Sí, no. ¿seguiste Además te con das cuenta esto? que perdóname, ya te das cuenta que has ido logrando más cosas que antes, Sí, ¿no? Con este tipo de capacitaciones, cuando identificas cuáles son tus fallas o dónde hay una fuga, las vas detectando y el crecimiento es muchísimo mayor. sí, O totalmente, sea, yo totalmente. Pero tienes que decidirlo. O sea, tú tienes que decidir. arriesgarte. Sí, y decidir, o sea, tú tienes que estar en un punto en tu vida en el que estás tan harto de tu situación actual que tú decides hacer un cambio. Si no, de verdad que por experiencia y por lo que he visto en otros clientes, no pasa nada. Tengo una cliente, bueno, la tenía, ella quería hacer un cambio, pero estaba tan en su zona de confort, en su zona conocida, que yo le decía, es que mientras tú no tomes la decisión de que esta situación te harta, no vas a hacer ningún cambio. Y ella sí, no sé qué. Pero bueno, el punto es que justamente vas cambiando tu mentalidad y vas cambiando la manera en la que ves las cosas. Por ejemplo, te quería preguntar, ¿qué pasó? Tú llegaste a dar aquel curso que estábamos organizando, ya casi terminando el programa que era de imagen. ¿Tú lo llegaste a dar? Nunca lo No, diste.
Esa creo que fue la última vez que nos vimos. Esa fue la última vez Sí, que nos no. vimos. No se logró porque creo que solamente habían 6 personas Inscritas. inscritas, pero alguien lo dio, ¿eh? Alguien dio algo, o sea, a lo mejor no ese tema, pero sí se dio algo para no tener que regresar el dinero. Claro, O claro, sea, hasta claro. ahí yo me quedé. Ok, no, es que son chismes buenos, ya. No, Son sí, chismes. querían que, de hecho, esta persona que lo organizó quería que lo diera con las 6 personas y le dije, no, tiene caso. Y no quise darlo con tan poca audiencia, pero sé que sí se dio. No sé qué tema, pero sí se dio. Sí, claro. Sí, para la gente que obviamente no conoce la historia, nosotros justamente cuando terminamos el tema del programa, que además lo del programa, no sé si te pasó a ti, Diana, pero yo sentí que no hubo como una finalización del programa. O sea, no hubo como, chicos, este es el último programa, nos despedimos, chao por lo aprendido. No, fue como muy abrupto. Y eso a mí lo Sí, vi después en terapia. Me afectó mucho. Dejar ese claro, ciclo porque así no abierto. cerramos el ciclo. Exacto. Entonces vamos a cerrar el Sí, ciclo y me encanta, qué bueno. sí, no lo cerramos. O sea, como que siempre Sí, quedó ese de no nos despedimos, no, como que hubiéramos podido, sabíamos que podíamos dar más y nos lo cortamos ahí, nos cortamos las alas exacto. solitos. O sea, Sí, 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 totalmente. Y siento mira la que nos dimos como un importancia, balazo en el pie. sí, pero por falta de conocimiento, que obviamente tampoco es que como Experiencia, que, sí, que tampoco era que estábamos obligados a tener ese conocimiento. O sea, lo que yo quiero rescatar es como que a veces en la vida te vas como no querías que te fuera por falta de algo que necesitabas saber, pero no es como que tampoco para que te culpes de, ay, porque yo fui tan... no, No, o sea, tampoco no había forma de saberlo, te lo juro, no había manera. Y ya sí, no. con lo que fui aprendiendo a través de preparación y todo eso, me di cuenta de tantas fallas, ¿vale? Que yo decía, ¿cómo nosotros llevamos un programa semana tras semana sin, así sin más, ¿no? Entonces, Claro. quería cerrar ese ciclo. O sea, mi terapeuta me dijo hace muchos años que yo tenía que cerrar ese ciclo. Lo estoy cerrando en este momento, por eso lo saqué a colación. Entonces, luego de esto, bueno, tú seguiste con tu carrera, etcétera, y También quiero, hice cosas para Roma Condesa, ya me acordé. ya no sigues con ellos, ¿no? Fueron como No, ya no, cápsulas. pero también hice cositas con Roma Condesa, o sea, hice cosas relacionadas, siempre como que, haz de cuenta que yo digo, ya, sigo con lo mío, que es, ¿cómo se llama? La imagen, los cursos, make-up, bla, 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 y de repente me tocan ¿y por qué no lo conduces tú? ¿Y por qué no tú grabas? Entonces, es algo de lo que no lo busco y me llega, y lo aprovecho, Claro, porque también me gusta. Si se puede, lo sí. hago. Si no se da, tampoco es que me aferro y me da un colapso si no se da, o sea, no Ujú. importa. Al final de cuentas, es algo que me gusta y si llega, está perfecto, si no, también está bien. Claro, no aferrarse, nosotros decimos, al inicio del programa dijimos de cómo aferrarse a los sueños y justamente me encanta eso, porque aferrarse no es no soltar, o sea, aferrarse yo lo quiero que la gente lo vea como de, tienes tu idea, está tu sueño, tu hobby, tu pasión, lo que sea, y puedes llegar a él de diferentes maneras, ¿no? A un punto B llegas de diferentes formas. Pero no porque no se te dio, justamente te vas a sentir así como, no, no es posible, porque entonces ahí es apego a eso. A mí me pasó cuando finalizamos el programa, justamente, que yo empecé a reflexionar mucho. Yo reflexioné muchísimo esos siguientes meses, porque a mí sí me afectó mucho como esa ruptura tan violenta, ¿no? Porque además Claro. hoy identifico lo que sucedió en ese momento y es lo que hoy llaman que me hicieron ghosting. Pero en ese momento yo no sabía que se llamaba así. Yo dije, bueno, no me contesta. Pero bueno, se llama hosting, para el ghosting. Ya no me contestaban. O sea, literal ya quedó así todo. Y yo, bueno, nada, a seguir con mi vida. Y entonces empecé a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero? O sea, ¿cuál es realmente mi sueño? En ese momento yo pensaba que mi sueño era ser conductor de televisión. Y resultó que no. Mi pasión es comunicar, ¿sabes? Entonces yo dije, Claro. si mi pasión es comunicar, yo puedo hacerlo siendo conductor de televisión, siendo conferencista, siendo lo que sea, pero comunicar es lo que no cambia. Y ahí fue cuando empecé a hacer este tipo de cambios y fue cuando yo empecé a decir,
No, la televisión en cualquier momento va a morir, o si no, no morir, pero va a bajar muchísimo, y los que van a quedar son los que ya están ahí ultra top, famosos, o sea, de aquí que yo llegue allá es un tema. Y ahí fue cuando empecé con mi marca personal, a dar conferencias, etcétera. Y en tu caso, tú seguiste también con el tema de imagen, de estilo, y quiero que me comentes un poco acerca de, si te acuerdas, de el día uno de tu negocio. O sea, cuando tú dijiste de tu negocio este, el que tienes ahorita, que es tu marca ya. El Esto día es. uno de abrir esa puerta que tú dijiste, oh, por Dios, sí está pasando. ¿Qué sentiste en ese momento? Fíjate que todo lo que puse en el estudio lo hice yo. O sea, yo pinté la pared, el biombo, armé los muebles. O sea, iba pidiendo porque tampoco podías ir a las tiendas a ver. Entonces, prácticamente todo lo monté pidiéndolo por internet. Claro, Entonces, yo tenía que armarlo, los sillones, los cojines, o sea, todo, lo cuidé, cada detalle. Yo lo armé, o sea, yo me involucré al 100 porque nadie te podía ayudar. Lo hice prácticamente sola. Y el día que lo inauguré fue un 1 de mayo que fue el 21, sí, 21. Y fue el día que había fallecido mi papá un año anterior. wow, qué impresionante. Entonces imagínate la ¿Pero emoción fue a que yo sentía. propósito o fue una sincronicidad? Pues fue cosas de la vida. Wow, O sea, se dio así que cuando ya estaba listo, el siguiente fin de semana era 1 de mayo. Y era el primer aniversario luctuoso de mi papá, que en paz descanse. Y para mí fue mucha emoción, porque obviamente siempre o sea, estoy muy acogida por mi familia, por mis hermanos, por mi mamá, y pues al mismo tiempo por mi papá, ¿no? Que siento que él me regaló eso, o sea, me dijo, puedes, o sea, hazlo porque puedes. qué Y de ahí, bonito. sí, siento que me agarró de la mano y me lleva, o sea, Ujú. y la verdad te digo, me siento como otro tipo, otra persona, otra mujer. Tengo muchas ganas siempre de trabajar, o sea, no me da, cuando trabajas para ti, por tus sueños, por lo que quieres, cuando sabes que representas a tu propio nombre, de verdad le Ujú. entregas el 100, o sea, eres incansable, siempre estás pensando o preparándote para ofrecer algo mejor o un mejor servicio para tus clientes en todos los aspectos, y eso cada día me motiva a trabajar, a estar bien, me siento muy feliz, me siento plena y creativa además, ¿no? Buscar siempre qué es lo Sí. último para poder ofrecer, o sea, todo eso, la verdad, ha sido padrísimo. Qué bien, es que justamente la creatividad es una consecuencia de sentirnos plenos con nosotros mismos. Cuando tú te sientes pleno, abres esta puerta a la creatividad que de otra manera no es posible porque estás enfocado en problemas, en lo que te pasó, en lo que no has superado, etcétera, ¿no? Y eso, yo creo que toda la gente puede ser, todos los emprendedores tienen la posibilidad de ser creativos, pero hay que desbloquearlo. Es como hay gente que se nos da fácil y hay gente que no, y hay que desbloquearlo. Y justamente en eso de cómo aferrarse a un sueño, me gustaría rescatar eso que dices y es identificar algo en lo que tú puedas depositar tu fe, ¿sabes? Porque lo que Ujú, dices al final de cuentas, depositas la fe en tu papá que te cuida y que hace que las cosas te vayan mejor, ¿sabes? Y ujú, cuando no sí, tienes eso, o sea, tú le puedes llamar, en tu caso es tu papá, en mi caso puede ser el universo, en el caso de alguien puede ser Dios, lo que sea, pero tienes que depositar tu fe en algo porque eso te da certidumbre. Cuando vas por la vida sin fe, vas pensando que todo te va mal y que todo te va a pasar, todo lo peor te va a pasar. Y no sé si te pasa, Diana, pero por ejemplo, en mi caso, esto nunca lo he dicho, por lo menos no en grabación. A mí me suele suceder, a veces lo gestiono, a veces no, no te voy a mentir, pero me suele suceder que en esta necesidad de dar más al cliente y que aprenda, etcétera, a veces pienso como de, no, no fue suficiente. O sea, no, es que sí, este trabajo me quedó malísimo, no es posible, no. Y cuando hablo con el cliente es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo digo, entonces como que soy muy crítico conmigo mismo. Y yo no sé si eso es porque justamente trabajas con tu marca personal. ¿A ti te pasa eso con resultados de sí, clientes? totalmente, totalmente. Quieres dar el 100 el máximo, y te queda como esa de, ¿será que sí lo di? O sea, necesito que me lo diga.
Y si no lo di, también necesito que me lo diga para mejorarlo, para Exacto. saber qué no le gustó o qué no quedó bien o qué faltó para que en una segunda oportunidad, o sea, quede al 100, o sea, Yo me sí, sí acuerdo pasa. mucho, Diana. Ah, perfecto. Pensé que era yo. Uy, ya me quité ese peso. No, 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 sí pasa, pasa, pasa. Pero yo creo que porque pues estamos experimentando no es fácil porque además tú inviertes todo lo que vas ganando en tu mismo sueño. O sea, no Sí. es que ya estás facturando. Sí, O sea, sí, pero hay que seguir invirtiendo, ¿no? sí. Entonces, pareciera que estás ganando mucho, pero en realidad hay que volver a invertir para poder hacer que tu empresa pues crezca, se haga sólida, brindes un mejor servicio, etcétera. O sea, también hay que aprender eso, que un negocio te cuesta mucho, ¿no? Porque si cuando piensas en hacerlo solo, emprender solo, pues hay una inversión detrás, pero también la ganancia hay que volver a invertir y hay que aprender a manejar el dinero, porque si no lo sabes administrar y llevar, te quedas a la mitad del camino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mira, mejor no lo pude decir. Justo es ese ingrediente que tu negocio sí o sí va a requerir, no importa qué tipo de negocio sea, es la habilidad que tú tengas de manejar el dinero que ingresa. Está muy Claro. impresionante justamente la relación que nosotros tenemos con el dinero y yo creo que justo después de la pandemia hubo mucha gente que se dio cuenta de estas pequeñas fallas, ¿no? Hubo gente que se dio cuenta que necesitaba terapia, realmente. Yo creo que los que más facturaron en toda la pandemia fueron la gente que se dedica a la salud mental, porque hubo mucha gente que necesitaba, ¿sabes? Como desahogarse y todo eso, y la causa principal fue justamente eh, esto va a sonar a lo mejor muy polémico porque realmente no fue la pandemia. O sea, tu problema financiero lo traías ya, pero la pandemia fue la que te lo hizo ver, ¿sabes? Te lo detonó. Sí, exacto. La pandemia fue como esa gotica de limón sobre la herida abierta, pero ya Sí, estaba ahí la sí, herida total. realmente. Entonces, justamente cuando decía esto de seguir aprendiendo y esto, yo me acuerdo que tú te acuerdas del restaurante que teníamos, eh, vivo muy Ay, cerca, ahora sí, cerca de ese claro, restaurante. sí. Yo Por siempre me el acuerdo de Metro esto, Diana. Zapata. Exacto, ahora vivo como a unas 3 cuadras de ahí, vivo muy cerca. Yo paso por ahí y digo, ahora es un consultorio médico, creo. Pero yo paso por ahí y digo, ah, mira, si yo viviera aquí, llegaría súper cerca. Pero bueno, el punto es que yo siempre me acuerdo de ti porque justamente que tú ibas para allá en esto de dar críticas constructivas, siempre me acuerdo que tú me hiciste un comentario acerca de una sopa, a lo mejor tú no te acuerdas, que a la sopa le faltaba como sal, una cosa. Entonces, te he tenido rencor todos estos años. No, mentira. No, porque justo de ahí lo vas aprendiendo. Y te cuento que ese restaurante cerró y se transformó en parte de un hotel en Ixtapan de la Sal. Ese restaurante ahora está en Ixtapan de la Sal, como Wow. parte de hospedaje y de spa. Se Pero llama los igual. medallones que tenían de atún eran increíbles. Bueno, y hablando de atún, yo no sé por qué siempre ha sido el tema del atún, porque ahorita hay unas tostadas de atún. Yo no como atún, pero la gente que va y prueba las tostadas de atún es una cosa increíble. O sea, se pide para llevar una cosa impresionante. Pero bueno, fíjate cómo la vida da tantas vueltas que a veces cuando tú cierras un capítulo en tu vida no sabes que realmente no se cerró para siempre, es que se está Claro. guardando ahí a gestionarse más, ¿no? A gestarse es la palabra, a gestarse más para que en el momento indicado, ¡pum!, salga, ¿no? Tú cuando empezaste entonces, cuando nosotros nos conocimos, ¿tenías ya tu idea de tener un negocio propio o no tenías en mente eso? Siempre tenía como la idea, y fíjate que la gente cercana a mí siempre me decía, hazlo tú sola, o sea, te va a ir súper bien, no trabajes para nadie más. Y en la pandemia me di cuenta que no eres importante para nadie. Exacto. O sea, qué triste. Tú puedes trabajar 10 años de tu vida en un lugar y así con la facilidad de la luz, Sí, ni sí. siquiera, ni siquiera son para darte, o sea, una compensación por los años que trabajaste, o sea, cero aguinaldo, cero nada, o sea, no vales nada, nada, ni las gracias. Qué O sea, mal. imagínate de esta mujer con la que
bueno, no es la dueña, pero trabajaba en ese, que era la que, ¿cómo se llama? Administraba este lugar o administra este Ajá, lugar. Se fue muchísima gente, de los mejores, obviamente, pero por el maltrato que nos dio, porque así lo puedo decir abiertamente, ella cree que fue la mejor, pero no. O sea, como que quería reafirmar que hizo las cosas bien, pero realmente no. Y eso me dio, algo que te pasó a ti, me dio mucha tristeza su comportamiento. O sea, claro, que tú dices, yo lo di todo, o sea, como que, o sea, soy profesional, hago mi trabajo de la mejor manera, o sea, soy una persona realmente capacitada en lo que hago y que no te den ese valor es muy triste. Entonces, sí, desde ahí dije, es la mejor decisión que pude haber tomado, hacerlo solo. exacto. No, y además que cuando te pasan ese tipo de cosas, Diana, bueno, entra como en un remolino de emociones, ¿no? Pero una de las cosas que pasan es que desconoces a la persona que venías conociendo por tanto tiempo. ¿Sabes? Sí, Es como que tú dices, como yo no me di A mí me pasó con esta persona, con el productor del programa anterior, a mí me pasó eso. Yo decía, ¿por qué no vi hoy lo que ya llamamos red flags? ¿Por qué yo no vi esto? O sea, ¿por qué sí, yo no me di cuenta que claramente este comportamiento era muy red flag? Entonces empiezas como, hay que tener mucho cuidado porque empiezas como a culparte y llega un punto en el que sí, tú crees que es tu culpa y que por eso pasó. No, es tal cual lo de la otra persona y lo que no gestionó, ¿no? Y al final la vida da mucha razón porque hace tiempo, bueno, no, hace tiempo no, no más de 3 meses, por alguna razón me apareció como sugerencia en alguna parte de redes sociales, ujú. porque yo estoy bloqueadísimo. Yo sigo bloqueadísimo. Por favor, si ves este video, ya desbloquéame. Ya desbloquéame, chamo. ¿Qué Bueno, pasó? yo estoy súper bloqueadísimo en todo, pero me pareció el nombre de su empresa. Y yo me metí para ver y está exactamente igual. Entonces, lejos de emocionarme y decir, ah, qué bueno que te está yendo así, no. Yo dije, wow, qué importante que es cuando no inviertes en ti, no evolucionas. Y eso se ve al final la gente lo nota, ¿sabes? Hubo una Claro, persona pues sí, que me sigue en redes sociales desde hace muchos años y hace poco me escribió y me escribió un texto larguísimo, pero el resumen era como de que había visto todo mi crecimiento y todo esto. Y se siente bonito cuando alguien también ve cómo tú creces, ¿no? Pero cuando de plano tú ves que la gente se quedó estancada, como paralizada en el tiempo, tú dices, wow, qué impresionante. Y ahí te das cuenta, porque la vida te da la razón, de que lo que tomaste fue la mejor decisión. O sea, sí, y tú sabes qué pasa, Adriana, yo creo esto, que cuando uno tiene como un deseo por dentro de hacer algo, la vida como que primero te susurra, luego te habla y finalmente te grita. Entonces, cuando no haces caso a las señales, termina mal, porque ya es el grito, ya es como de, total. o sea, entiende que no puedes estar aquí, o sea, te lo di en un sueño, yo me imagino al universo algo así como, marico, o sea, te lo dije en un sueño, a través de tu amiga, no, ya, entonces te votan. Sí, 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 no entendiste, no entendiste. Exacto, totalmente, totalmente. Y ahora, ya propiamente de negocios, ya chismeamos mucho. Ya Sí, propiamente de caray. negocio, ¿qué le pudieras tú decir a la gente que de pronto puede que esté en una situación como tú estabas hace 3 4 años, qué sé yo, de, ¿será que si lo hago solo? ¿Será que no? Más allá de decir, atrévete, porque sí, o sea, está bien, atrévete, al final es lo que tienes que hacer, pero de pronto que puede ser ese detonante para que la gente que te vea diga, sí, si Diana pudo, yo lo puedo hacer. Pues creo que la mayoría de las personas que emprendemos algo lo materializamos o lo damos el primer paso cuando estás en crisis. O sea, entras en una crisis puede ser de lo que tú le quieras llamar, emocional, de trabajo, de dinero, o todas juntas, Sí, sí, en el nivel ya 10 toda junta. ¿no? Todas. Y no sé por qué, pero es en ese momento en que dices, si no me muevo de mi zona de confort, Ujú. si no salgo de este círculo en el que ya me estoy mareando demasiado y estoy a punto de vomitar, voy a vomitar. Entonces tengo Exacto. que salir de ahí. Como tú dices, ¿sabes? No te das cuenta.
te lo dicen acá, te lo dicen por allá, por atrás, tu mamá, tu papá, tus hermanos, o sea, todo el mundo te lo dice a tu alrededor, pero tú cuando entras en ese punto de crisis es cuando de verdad, o sea, he estado en conferencias de muchas mujeres empresarias, emprendedoras, la mayoría, te podría decir el 90% se decide hacer algo en un momento de crisis. Ujú. No estoy diciendo que busquen cuál es su crisis, pero si ya lo tienes pensado, o sea, tienes los medios o tienes la manera de que alguien te pueda aportar los medios, búscalos. O sea, inténtalo. Puede ser una, dos, tres, muchas veces, pero, o sea, lo mejor es intentarlo. Yo Exacto. también, o sea, cuando empecé, o sea, tenía una, dos citas, me deprimía porque una semana me iba muy bien y la siguiente semana no tenía nada, 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 nada. Y me deprimía muchísimo, decía, pero después me volví a cargar de energía y dice, no, lo tengo que levantar, o sea, esto se va a levantar, se va a levantar, se va a levantar. Y todos los días me mentalizaba así, hoy voy a ganar dinero, hoy voy a ganar dinero, hoy voy a tener clientes, voy a salir a buscar clientes. Y también algo muy importante es que me apoyé en estos grupos de mujeres empresarias. Si yo no salgo de mi zona de confort a que la gente me conozca, y entienda lo que hago o sepa lo que hago, difícilmente llegan a ti si no es que tienes un mercadeo de publicidad importante. Claro. Entonces, son A menos muchos que tu factores. negocio se llame Coca-Cola, créeme que tienes que salir a exponerte. Si no te Tienes que expones, salir sí. a hablar, a invitar, Ujú. a decir quién soy, qué Sí, hago, que te apasiona lo que haces y que lo que haces lo haces bien. Que exacto. eso es muy importante también, Sí, sí, ¿no? totalmente. Y te va a dar miedo, o sea, al final te va a dar miedo. Mira, te voy a contar esta anécdota de la primera vez que yo fui como a una reunión de networking. Ya había terminado, fue mi primer emprendimiento aquí en México, ya había, bueno, el segundo, ya había terminado todo este tema del programa, no sé qué. Y me fui yo a, justamente creo que era ahí en la Canaco, creo yo, creo que se llama así. El que está por Reforma, ¿verdad? Canaco, ajá, la Cámara de Ajá, Comercio. ajá, justamente era ahí. Fui ahí, te estoy hablando que ya esto fue hace unos buenos años, y yo siempre he sido como muy extrovertido al momento de hablar en cámaras, ¿no? Y tú me pones una cámara, yo te voy a hablar. Pero en ese momento me di cuenta que era tanto mi miedo y tantas mis creencias limitantes acerca de mi negocio que a mí me daba vergüenza decir qué hacía. O sea, era una cosa impresionante. Yo entré en bloqueo, te lo juro, y me fui de la reunión con la culpa y la vergüenza a mil y no terminé la reunión de networking ni nada, nadie me conoció, yo veía a toda la gente como muy experta, yo hago esto y tiene un pitch de venta y todo, y yo así de, o sea, yo lo que sé es hablar en cámara, si alguien quiere prender una cámara, bueno, pero si no, y ahí entendí que dije, yo necesito preparación, o sea, yo necesito conocer mi negocio al fondo para que justamente la gente pueda saber qué hago yo, ¿no? Y está maravilloso porque cuando lo haces, la gente te conoce y cuando lo haces ya sin vergüenza, sin decir, yo me dedico a esto, soy esto y te ayudo en esto, ¿sabes? Es justamente lo que tú dices, o sea, se abren las puertas increíble y hay que sumarle lo que dices, que si lo hagas bien, porque también es un arma de doble filo. Si vas por la vida diciendo que haces y al final te quemas, pues, o sea, No, y tienes que además invertir siempre mucho. debe ir, perdón, siempre debe ir acompañado de la capacitación. O sea, yo procuro por lo menos una, dos, tres veces al año tomar capacitaciones en lo que hago, o sea, estar informada, invertir en mi capacitación siempre, porque eso es muy importante, no lo sabes todo, siempre hay cosas nuevas que llegan al mercado, entonces me capacito constantemente, incluso en la conducción y locución, o sea, estoy en MBS, ya tomé mi capacitación como locutora, que nunca había tomado una capacitación de locución y de doblaje, o sea, quiero tomar la de doblaje y ahorita estoy también en MBS, también en conducción, porque hay muchas cosas que se te empiezan Claro, a ir porque no lo practicas constantemente y se te sí, olvidan. Y yo para no perder eso, porque también estoy grabando a veces pues mi propio contenido que quiero invertirle ya más tiempo en grabar mi contenido y hacerlo bien, entonces dije, ¿qué hay que hacer? Pues otra capacitación de exacto. conducción en MBS, que es una de las mejores escuelas de capacitación en este En rubro. ese rubro, ¿no? Entonces, la capacitación es muy importante, constante en lo Sí, que haces para que des buenos resultados. Por eso te sí. digo que la inversión
de lo que tenga que ser a tu negocio es muy importante. No te tienes que gastar todo lo que ganas. Exacto, sí, no, O sea, hay totalmente. que separar curso, material, inversión, o sea, todo eso, lo que te queda ya es tuyo. A veces Sí, no ganas nada, exacto. pero es muy importante Capacitarse, invertir en la capacitación. sí, capacitarse y aplicarlo, para que no te vuelvas esta gente que tiene luego cursitis de que va diciendo, sí, fui a esto, fui a aquello, ajá, ¿y qué estás aplicando? Hubo Ajá, una y que son cliente que me coaching de dijo, todo. sí, 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 totalmente. Hubo una cliente en estos días que me dijo, Leo, ¿tú has tomado clases con fulanita? Y yo le dije, sí, justamente tengo a esta persona en mente para tomar algún curso con ella, pero primero tengo que terminar esto que estoy haciendo. Ah, ok, bueno, yo sí tomo varios cursos al mismo tiempo. Yo le dije, no, yo no. Yo tomo un curso, lo aplico y cuando ese curso me da las herramientas que me prometió que me iba a dar, porque eso sí, soy súper obsesionado. O sea, si el curso dice aquí va una coma, yo pongo una coma. O sea, literal como de Claro. que yo quiero resultados. Y eso es lo que me ha servido. Entonces, con ese aprendizaje, eso es lo que me va a dar para pagar el siguiente aprendizaje. Porque si no te llenas de cursos y no haces absolutamente nada. Y también hice las paces con capacitaciones que no me servían. O sea, yo tengo que conectar con la persona con la que me está capacitando, ¿sabes? No que me caiga Ujú. bien, no que me caiga mal, no. Tengo que conectar con lo que me dice, con lo de es esto y esto y esto, ¿sabes? Me ha pasado, por ejemplo, con personas que dan cursos que me caen mal, que de verdad yo digo, esta persona, pero lo que dice es ¿A tan quién corto? importante. Sí, no, sí, o sea, total. Pero lo que dice es tan importante que le aprendo una barbaridad. O sea, increíble. He logrado como separar eso de, no vengo aquí a que me caigas bien, vengo a que me enseñes, ¿no? Y como que andar en modo alumno siempre. Eso es lo más importante. Entonces, en Ujú. este tema de cómo aferrarse a un sueño, ¿qué te parece que lo vamos poniendo por pasos? Paso uno, no tener miedo a reinventarse, ¿no? Ese puede ser el paso Sí, uno. Paso definitivo. dos, aferrarte a una fe, a lo que tú quieras, aférrate a algo que te va a ayudar Atreverse. emocional. Sí, totalmente. Y en este 3 me gustaría decir, que lo tuvimos que haber puesto primero, pero bueno, en este 3 capacitarte, invertir en ti, Sí. identificar como al 100 de, esta es mi creencia limitante en este aspecto, tengo que cambiarla, tengo que mejorarla, tengo que reemplazarla, ¿no? Sin miedo a decir que tienes creencias limitantes, porque hay gente que dice, no, yo no tengo creencias limitantes. Esa es la peor Claro, creencia limitante de identificar, todas. claro, identificar tus deficiencias. Por ejemplo, yo también que me encanta mucho el diseño de la ceja y soy muy al trazo con la ceja. A veces siento que, por ejemplo, las curvas y eso no me encanta cómo quedan. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo a practicar, a tomar clases tomo clases también de dibujo, voy a empezar con acuarela. Entonces son cosas que me gustan mucho, que involucran el color, el dibujo, el diseño, el arte, y que también al mismo tiempo me relajan, ¿no? Me dan paz, ¿cómo se llama? Me distraen, pero estoy haciendo lo mismo que me gusta. Exactamente. Sí, Entonces, totalmente. identificar. Ay, me encantó mucho todo lo que hablamos. Siento que faltan más horas, pero no, la gente aquí me va a bloquear el video si ve tanto tiempo. Y no queremos eso. Mira, me encantó mucho No, conversar contigo, Diana. De verdad que me gustaría que me dijeras, voy a empezar yo, y para que tú empieces después, para que veas el ok, ejemplo, va. de cosas que antes hacíamos, o sea, porque nos conocemos hace muchos años, que obviamente Y estaban impidiendo pasábamos nuestro mucho crecimiento. tiempo juntos, Leo, Sí. además. Sí, O sea, no claro, solamente nos jodiendo. veíamos un día a la semana, luego Sí, sí. comíamos, desayunábamos otro día a la semana. Sí, 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 totalmente. Hablábamos acerca de lo que íbamos a hablar en el programa, del guión, Sí. de una cantidad increíble de cosas. Y me gustaría que Ensayábamos. ensayábamos. Sí, sí, no, me encanta. A mí me encantó esa época, te lo juro. Fue una de las épocas más Yo también. maravillosas porque hoy veo que todo eso que ha pasado en mi vida y todo lo que viene, me imagino, ha sido manifestado de una u otra forma. Por ejemplo, cuando yo estaba, aquí me voy a desviar un poquito, pero para dejar claro el punto, cuando yo tenía como 8 o 9 años, yo manifesté estar en México. O sea, yo jugaba, íbamos a la casa de unos tíos, de unos amigos de unos tíos, Wow. que yo odiaba ir a esa casa. O sea, imagínate esto de puros señores mayores, yo de 8 años sin saber qué, ¿sabes? Y entonces en mi mente yo me creé un juego con una prima. Y yo decía, bueno, no vamos a la casa de fulano de tal, vamos a un país. Entonces vamos a México, ese es México. Y cada vez que íbamos para allá,
Y yo decía, mira, arréglate que nos vamos a México, ¿sabes? Y de una u otra ¡Wow! forma, sí, no es impresionante, y de una u otra, y así miles de cosas que podemos hablar, pero de una u otra forma, eso me hizo a mí manifestar estar, obviamente, en este país, que ya tengo, voy para 9 años. Entonces, pero sí que hubo cosas que de pronto si yo hubiese mejorado en su momento, bueno, al final se mejora cuando se tiene que mejorar, pero si yo lo hubiese detectado en su momento, de pronto fuera diferente la cosa. Por ejemplo, te voy a decir dos. La primera, yo tenía esto como de, yo sentía que me las sabía todas, ¿sabes? Porque en Ujú. el rubro en el que me dedicaba se me daba bien. Entonces, como se me daba bien, y es, es más, yo creo que casi nunca me equivocaba hablando en la cama, creo yo. Pero para mí eso era como que lo hacía tan bien que yo entré en una zona cómoda de sentir que yo era como que más que otros, ¿sabes? Y el ego Sí. para allá para arriba. Bromeábamos con el ego, pero sí, mi ego para allá para arriba. Y entonces, eso ya se mejoró a lo largo de los años, porque justamente la vida es como de, ah, tienes ego, toma, ¿sabes? Sí, te En la nariz, aterriza, te aterrízate, aterriza. toma, en la nariz. Sí. Y puedes usar el ego justamente para que te impulse, pero no para que defina tu vida y no para que sea tu rol de vida. Eso ha sido de los más del aprendizaje más increíble que he tenido en los últimos años desde que nos hemos visto. Y lo segundo, pensar que no podía hacerlo solo. O sea, porque yo vivía en esto de, es que necesito un socio, necesito hacerlo con fulano, necesito que fulano me ayude, ¿sabes? Pero porque en el fondo yo estaba tan aterrado de hacerlo solo que no me atrevía. Y justamente cuando me quedé solo, fue cuando empecé a hacerlo y fue cuando las cosas empezaron a evolucionar. Entonces, justo trabajar el ego y pedir ayuda cuando es necesario, creo que es lo máximo que puedes hacer como para evolucionar más como persona. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son tus Claro, dos? definitivamente, sí, y definitivamente lo que dices, pedir ayuda, porque a veces acaricias el éxito tantito y si no lo sabes, o sea, aterrizar, te aterrizas solo. O sea, yo Sí, también estuve en concursos de belleza, imagínate, por la Ciudad de México y así, y sí te alimenta el ego, pero te llega un momento en que tienes que decir, bueno, y luego, o sea, eso que no es exacto. nada, la verdad. O sea, tienes que prepararte, ser consciente realmente de... Yo fíjate que sufría de muchos miedos de, por ejemplo, de andar sola en la noche. Pues a veces dejé oportunidades importantes, por ejemplo, también de trabajo, de conducción y eso, porque eran en la noche. Y yo decía, es que en la noche yo no salgo. Ok. O sea, imagínate nada más. ¿Por qué? Porque me provocaba como cierto temor salir de noche sola, ¿no? Y lo que dices, pues pides ayuda, ¿no? Pides ayuda que te acompañen, que te lleven, que te recojan. Entonces, uno, pues sí, también liberarte de muchos tabús, de miedos que te limitan a hacer cosas importantes, porque solamente son miedos que los riesgos hay que correrlos siempre. Sí, Si totalmente. no, pues no haces nada en la vida, Totalmente, totalmente. ¿cierto? Justamente hace, creo que el año pasado, bueno, sí, el año pasado, tomé un entrenamiento con Tony Robbins y fíjate, Tony Robbins era uno de esos personajes del mundo del marketing y del desarrollo personal que a mí no me caía bien. Pero Tony Robbins es Tony Robbins, o sea, obviamente todo lo que dice es un aprendizaje. Y él era de esa gente que yo decía, se me hace como muy arrogante este tipo, o sea, es impresionante, ¿no? A lo mejor era como que, no sé, qué sé yo. Pero entonces tomé el entrenamiento con este hombre, Diana, en el momento que él entra al escenario, o sea, 16.000 personas gritando, ¡Uah! Una cosa impresionante, tú pensabas que se iba a caer ese escenario. Y después de ese entrenamiento, porque yo no lo había hecho nunca en un entrenamiento en vivo, después de ese entrenamiento entendí de, claro, por eso es Tony Robbins, por justamente estas enseñanzas. Y uno de esos, ¿por qué hablo de Tony Robbins? Porque justamente una de las enseñanzas es esa. Tienes que atreverte, porque si no estás teniendo miedo, es porque no estás viviendo. O sea, si tú no estás teniendo miedo en este momento de tu vida, es porque hay algo que no estás haciendo nuevo. Estás en tu zona de confort. Entonces, Ujú. encantaría como cerrar con esa parte de tienes que atreverte porque además nadie va a venir a rescatarte. O sea, literal, aunque nos cueste creernos, estás solo en eso. La gente te puede dar Cierto. su punto de vista, oye, haz esto, pero a la hora del momento tú estás solo. Y ya, o sea, Y tú solo creas las oportunidades, ¿eh? sí, O sea, además, las oportunidades no llegan.
tú las creas. Ujú. O sea, tienes que mentalizarte, ¿cómo voy a lograr tener esa oportunidad? Hazla posible, créala, o sea, párate ahí, llama por teléfono, manda un mail, Sí. escribe, o sea, yo he conseguido entrevistas así a celebridades, atreviéndome a, porque es decir, les voy a escribir y nadie me va a pelar, nadie me va a Ujú. contestar. Pues no, escribo y el que me contesta, uff, qué bueno, pero Claro, así lo consigues, atreviéndote exacto. y Pásame esa buscar. base de datos. Pásame la base de datos al rato. Y buscar esas oportunidades. Sí, Tú las tienes que buscar, sí. no te llegan, hay que trabajar las oportunidades. Totalmente, totalmente. Bueno, Diana, cuéntame entonces para que la gente que ya está viendo todo esto, que sepa a qué te dedicas, que dónde te pueden ver, dónde te pueden seguir. Y además que tengo que decirles que Diana es una de las personas más coherentes que yo he visto. Porque luego hay Ah, gente, sí, te lo juro, luego hay gente, una vez fui a un entrenamiento que justamente estaban hablando de imagen y la persona que estaba hablando de imagen, yo creo que fue en ese momento que le dijeron, mira, te toca, vas, hablas de imagen. La persona, ¿qué? Bueno, no, no, terrible, terrible, pobrecita. Y tú no, tú eres una de las personas más coherentes que yo he visto. O sea, lo que tú enseñas justamente es lo que eres. O sea, literal, tú eres una vitrina, en el mejor sentido de ay, la gracias. palabra, de lo que enseñas. Y yo creo que eso es lo que conecta tanto con estas oportunidades que tú tienes. Entonces, ¿cómo esta gente, la gente que nos está viendo, puede contactarte? ¿En qué los puedes ayudar? Bueno, soy Diana Calderón, imagen y estilo. Me dedico básicamente a dar asesorías, cursos, talleres en imagen personal, make-up a chicas, los capacito a automaquillaje y también para las que quieren aprender a ser maquillistas, también capacito en ese lado. También soy diseñadora de cejas, microblading, de ojos, labios, cejas, obviamente. Y también lo que quieran de conducción, de sargento. Ay, Sí, sí. No, súper, súper. Muchísimas gracias, Diana, de y verdad. me pueden Mil encontrar, gracias. les doy Ah, es mis redes cierto, sí. sociales si me quieren buscar, porque la estoy armando todavía, pero por favor síganme para Bueno, ¿qué empezar te a parece que ganar las ponemos aquí seguidores. abajo? Las ponemos aquí Ah, abajo para que cuando ya las tengas, mejor. Para que no vayas a va. decir una que luego no. Ah, pero no era así. Aquí Esa abajo va a no estar. era, si ahí las vamos a ponerles, se los voy a dar a Leo para que las ponga ahí, para que Sí. me sigan. En Facebook pongo todo lo que es de conducción, lo que hago con celebridades, porque me encanta mucho también hacer todo lo que es promover el teatro, la cultura, y además Ujú. me invitan, que eso es padrísimo, o sea, es lo que te digo, o sea, tú creas la oportunidad y te llegan, te invitan, oye, vete a mi evento, hoy vamos a inaugurar esto, o sea, como engalanar su evento, para mí la verdad es un orgullo, un honor que me distingan con eso. Y pues asisto, obviamente, y hago la pequeña entrevistita o lo que sea. Y en Instagram, como imagen y estilo, pues estoy alimentando todo lo que es esta parte de imagen y estilo. Ay, súper, súper. Muchas gracias, Diana. Me encantó. Yo sabía que me iba a encantar esta entrevista, llena de mucha información de No, valor, de mucha gracias. inspiración. Muchas gracias por otra vez aceptarme. Nos vemos en el próximo episodio de Un Emprendedor Dice. Chao, chao. Gracias, Leo.